El jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte recordó que en la noche del 24 de febrero del 2022 tenía la certeza de que meses de advertencias sobre Ucrania se tornarían en una breve calamidad real. Numerosas alertas sobre la inminencia de una ofensiva de Rusia contra el territorio de Ucrania se hicieron realidad esa noche con el inicio de la invasión. Y para evaluar un año de casi de distancia los hechos, es que le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, converse con nosotros esta noche. Buenas noches, querida Brenda. Muy buenas noches, estimado Raimundo, un gusto estar en tu programa. Pues tuvimos la suerte hace un año, despuesito del día 24, de que iniciáramos contigo justamente una evaluación de lo que ocurriría hacia adelante. Hoy, hacia un año casi a distancia, ¿cuál es tu balance, Brenda? Bueno, está claro que la guerra iba a ser de larga duración, continúa siendo esa la perspectiva, no se ve un fin pronto del conflicto, ni en los siguientes días, semanas o meses, desgraciadamente. Desde luego, el impacto económico se hizo sentir en todo el mundo a través de la inflación en la mayor parte de los países del globo, también desde luego la irrupción a cadenas de suministro y particularmente el incremento de precios en aquellos sectores en donde Rusia y Ucrania eran más presentes. Si bien no conformaba el comercio entre estas dos naciones un gran porcentaje del comercio global, sí lo hacía de materias primas esenciales como desde luego los energéticos, pero también fertilizantes, como también desde luego granos, particularmente trigo. Y esto pues ha generado disrupciones en los mercados de estos diferentes elementos y también a nivel financiero pues una búsqueda de activos refugios. Hemos visto cómo se ha fortalecido el dólar, cómo los inversionistas buscan la renta fija y cómo aquellas inversiones que ya eran volátiles como las criptomonedas o la inversión en nuevos mercados pues se ha vuelto aún más inestable. En términos geopolíticos pues casi revive la OTAN, esta que Macron decía estaba en estado de muerte en 2019, hoy no solamente está al centro de la discusión global, sino que está con las posibilidades de ampliarse hacia Suecia y Finlandia, y desde luego pues una mayor cercanía entre Rusia y China que se ha hecho patente en los últimos días después de este incidente del globo espía en el cielo estadounidense. El secretario de Estado estadounidense ha dicho que el gobierno de China está valorando apoyar con armas a Rusia. China dice que no es así, que Estados Unidos está poniendo leña al fuego, atizando el fuego. Lo cierto es que la relación entre China y Estados Unidos también se ha dañado en parte por el tema de la guerra en Ucrania. Brenda, ¿y tu lectura tanto en términos de simbolismos como en términos obviamente prácticos de la reunión de Biden y que estuvo en Kiev? Claro, la visita de Biden a Kiev el día de ayer, una visita sorpresa, no anunciada, que envía en muy pocas horas muchos mensajes, uno claro a los ucranianos de estamos aquí al lado de ustedes, no nos vamos a ir, estaremos el tiempo que sea necesario. Esto es fundamental para los ucranianos, para su ánimo, porque si bien el pueblo y el ejército se han mostrado determinados, pues son profundamente dependientes de sus aliados y particularmente de Estados Unidos. Un mensaje también que envía Biden al presidente ruso, Vladimir Putin, que hoy daba su discurso anual frente al legislativo, como especie de informe anual de gobierno. Y esta visita del día de ayer, pues es un mensaje en el sentido de el apoyo de Occidente no ha menguado, sigue firme con Ucrania y no se hagan ilusiones, no permitiremos que Rusia gane esta guerra. Un mensaje también, desde luego, al resto de los países aliados de Ucrania, diciéndoles la mayor potencia económica y militar del mundo sigue comprometida con esta causa, con la causa ucraniana, y de paso quizás un mensaje al electorado estadounidense de que el presidente puede ir a la capital de un país en guerra y por lo tanto está en forma para buscar ser reelecto como presidente de Estados Unidos, Raimundo. Sí, Brenda, y en cuanto a la relación justamente de Rusia, obviamente en este conflicto, ¿no veremos entonces negociación alguna?
No me parece que haya condiciones en este momento para una negociación en el corto plazo. De hecho, creo que Rusia y Ucrania se están preparando para la siguiente batalla. Por un lado, Rusia se está beneficiando ya de esta movilización parcial a la que llamó Putin el año pasado, y por otro lado, de la utilización decidida de este grupo de paramilitares, de mercenarios, el grupo Wagner, y en el otro bando, digamos, Ucrania está tratando de defender su territorio al tiempo que espera la llegada de los tanques prometidos por Occidente. Se espera que la mayor parte de ellos lleguen en los meses de abril y mayo. Los soldados ucranianos, más de 100 de ellos, están siendo ya capacitados en Polonia por personal de la OTAN para poder operar estos tanques, y veremos seguramente batallas importantes en la guerra en las próximas semanas, desgraciadamente, Raimundo. Vaya, Brenda, bueno, pues el balance no es un poco más que obviamente triste, pero esperemos que evidentemente pues en términos de no solamente el conflicto, sino que lo que menos ocurra es que cobre vidas humanas. Así es, a veces a la distancia, con el tiempo, ya un año, y desde la comodidad de seguir este conflicto a la distancia, se nos olvida que la guerra es un sinónimo de muerte, de sufrimiento, y que todos los días hay gente que está pasando por situaciones difíciles en medio de estas decisiones de unos cuantos. Sí, Brenda. Bueno, pues aquí seguiremos obviamente con la gentileza y la bondad de tu tiempo, dándole seguimiento a este y otros conflictos. Gracias, Raimundo, por la invitación. Un gusto haber estado en tu programa. Gracias, amiga mía. Buenas noches. Bueno, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportivo-financiera de esta semana, en la que analizamos para ciertas actitudes antideportivas y algunas sanciones que se aplican a quien se porta mal. Cuando hablamos de lo negro en el deporte, nos referimos a las acciones antideportivas que perjudican los valores de justa competencia, las cuales deben ser evidentes y comprobables, ya que éstas derivan en sanciones por parte del organismo regulador y que pueden llegar a una suspensión temporal, restricción deportiva o multas económicas. Pero es el desprestigio social el que marca de por vida a aquellos que incumplen las normas. En enero del año 2020 se presentó una de las sanciones más memorables en la historia del deporte, dado que los Astros de Houston, equipo de béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, utilizó en el año 2017 un sistema de video para robar las señales de los catchers del equipo rival. Estas acciones ilícitas derivaron en un gran desempeño en el bateo, con el que lograron coronarse como campeones en esa temporada. Y dado que se comprobaron tales actos, las sanciones fueron una multa de $5 millones, la pérdida de selecciones colegiales y el despido de personal administrativo del equipo. La lista de casos relevantes es larga, ya que en algunos casos destacan las actitudes racistas y fascistas de aficionados en el fútbol, que derivan en la realización de partidos a puerta cerrada y multas a los equipos implicados. En el caso de la NFL, por ejemplo, se comprobó en agosto de 2022, los directivos de los Delfines de Miami buscaron, a través de acciones manipuladoras, establecer contacto con el quarterback Tom Brady y el entrenador Sean Payton a petición del dueño del equipo. Dichos actos derivaron en sanciones como la pérdida de algunas de las selecciones colegiales para 2023 y 2024, multa de $1.5 millones y la suspensión del dueño Stephen Ross de actividades por el resto del año. En el fútbol soccer existen grandes actos de corrupción documentados en los más altos órganos y equipos. Ejemplo de ello es el caso de la Juventus de Turín en el año 2006, conocido como Calciopoli, donde el director general del equipo escogía a los árbitros que pitarían en los encuentros de la liga. Una vez comprobado, se les quitó el título de campeones que obtuvieron en la temporada 2004-2005, además de relegar al equipo a la División B y el despido de todos los miembros de su consejo de directores. Lamentablemente, en las últimas semanas se ha mencionado que el Fútbol Club Barcelona ha incurrido en acciones similares debido a que se acusa al club de realizar pagos por 3 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Si bien la Liga Española no podrá aplicar sanciones por lagunas en la normativa, se podría llevar el caso a órganos internacionales como la FIFA y la UEFA, donde podrían repercutir en grandes sanciones, la desacreditación de sus logros y, lo más importante, el desprestigio social. El centro de Alves. Ahí está. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándole a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, y ahora también por los canales 135 de Easy y 610 de Star. Muy buenas noches.